Nunca imaginé que las manos que tocarían mi cabello serían manos llenas de rabia. No de un extraño. No de un enemigo. Sino de alguien a quien recibí como a una hija. Ocurrió en mi propia casa. Durante una fiesta familiar. Con música sonando y gente riendo. Soy una mujer mayor ahora. Mi cabello es fino, suave, casi como algodón. Cuando fue jalado esa noche, no fue el dolor lo que rompió algo dentro de mí. Fue el silencio. Mi hijo estaba a solo unos pasos de distancia. Lo suficientemente cerca para escuchar. Lo suficientemente cerca para detenerlo. No hizo nada. Sonreí. Me mantuve tranquila. Tragué mis lágrimas como a las mujeres de mi generación nos enseñaron a hacerlo. Pero más tarde, cuando la casa quedó vacía y el ruido desapareció, me senté sola en mi cama. Toqué mi cuero cabelludo con cuidado. Y una pregunta no dejó mi mente. ¿Cómo crié a un hijo que pudo verme ser irrespetada, y no decir nada? Esa noche, hice una llamada. Solo una. Y después de esa llamada, mi vida no volvió a ser la misma. Esta no es una historia de gritos ni de venganza. Es una historia de decisiones silenciosas. De dignidad puesta a prueba. De una mujer mayor que llegó a un límite que nunca pensó que alcanzaría. Mi nombre es Isabel. Y esto fue lo que pasó. Si me estás escuchando ahora mismo, gracias. Gracias por regalarle tu tiempo a la verdad de una mujer mayor. Si esta historia te encontró a través de Voices of Auntie May, espero que te quedes. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando. Historias como la mía están en todas partes, aunque rara vez se dicen en voz alta. Ahora, acércate. Déjame llevarte al principio. Mi nombre es Isabel Rodríguez. La mayoría de las personas me llaman Abuela Isabel. Vivo en un pueblo pequeño del lado español de los Estados Unidos. Es tranquilo. Predecible. Seguro. Mi casa huele a café y a pan caliente por las mañanas. Una pequeña radio descansa en la cocina, siempre a bajo volumen. A veces canciones españolas antiguas. A veces solo estática. Ahora me gusta el silencio. Pero me tomó muchos años aprender la diferencia entre la paz y el sufrimiento silencioso. Crié a mi hijo sola. Se llama Mateo. Su padre se fue antes de que Mateo pudiera hablar en oraciones completas. Nunca hablé mal de ese hombre. Creía que la amargura solo enseña amargura. Así que trabajé más duro. 2 trabajos. Turnos largos. Noches que terminaban con los pies adoloridos y oraciones en silencio. Pero nunca falté a una reunión escolar. Nunca falté a un cumpleaños. Nunca dejé de abrazar a mi hijo hasta que se quedara dormido. La gente solía decir: Isabel, eres fuerte. Yo no me sentía fuerte. Me sentía responsable. Mateo creció siendo amable. Al menos, eso me decía a mí misma. Abría puertas. Me llamaba todos los domingos. Besaba mi frente cuando me visitaba. Así que cuando me dijo que se iba a casar, mi corazón se sintió lleno. Ella se llamaba Lucía. Lucía era hermosa. De esa belleza que llena una habitación antes de que se diga una palabra. Cabello largo. Ojos afilados. Una voz que sonaba segura, incluso cuando susurraba. Me abrazó la primera vez que nos conocimos. Pero fue rápido. Ligero. No frío. No cálido. Solo, breve. Me dije a mí misma. Isabel, no juzgues. Cada quien muestra el amor de manera diferente. En la boda, lloré lágrimas de felicidad. Bailé. Reí.
Lucía sonrió ese día. Para las fotos. Para los invitados. Pero cuando pensaba que nadie la miraba, sus ojos pasaban de largo sobre mí como si yo fuera un mueble. Lo noté. Pero lo ignoré. Porque las madres ignoran cosas. Las abuelas ignoran cosas. Protegemos la paz. Incluso cuando la paz nos cuesta la voz. Después de la boda, Mateo y Lucía se mudaron cerca. No a mi casa. Pero lo suficientemente cerca como para visitarme seguido. Al principio, me sentía agradecida. Cocinaba. Ayudaba cuando me lo pedían. A Lucía le gustaba que las cosas se hicieran a su manera. Su cocina. Su horario. Sus reglas. Cuando ofrecía sugerencias, sonreía con cortesía y decía: «Oh, ahora lo hacemos diferente». Sus palabras eran suaves. Pero algo debajo de ellas se sentía firme. Mateo se quedaba en silencio. Siempre en silencio. Me dije a mí misma: está aprendiendo a ser esposo. No quería ser esa suegra. De la que la gente habla a puertas cerradas. Así que di un paso atrás. Poco a poco. Aún así, los amaba. Completamente. Una tarde de verano, Lucía anunció que iba a organizar una fiesta familiar. Música. Comida. Bebidas. Solo familia, dijo. Me ofrecí a ayudar. Dijo que no. Me ofrecí otra vez. Sonrió. Está bien, Isabel. Su sonrisa se quedó en sus labios. Pero no en sus ojos. Aún así, me preparé. Me puse mi vestido azul suave. El que siempre le gustaba a Mateo. Me cepillé el cabello despacio. Con cuidado. Quería verme presentable. Quería sentirme incluida. Cuando me miré en el espejo esa tarde, no tenía idea de que antes de que terminara la noche, estas mismas manos estarían temblando. Y mi cabello. El cabello que cepillé con tanta delicadeza. Se convertiría en la razón por la que finalmente vería a mi familia con claridad. Pero para entender ese momento, debes ver lo que pasó primero. La casa estaba llena. La música alta. Las risas cortantes. La familia de Lucía llenaba las habitaciones. Hermanas. Primos. Padres. Todos la abrazaban. Todos elogiaban su comida. Yo me quedé cerca de la pared. Sonriendo. Mateo besó mi mejilla. Hola, mamá. Y luego se fue. Ninguna silla ofrecida. Ninguna pregunta. Lucía pasó junto a mí. Su perfume fuerte. Su vestido ajustado. Asintió. Solo un gesto con la cabeza. Me dije otra vez: mantén la calma, Isabel. No avergüences a tu hijo. Me senté en silencio. Observando. Escuchando. A medida que avanzaba la noche, la música se hacía más fuerte. Las bebidas corrían más rápido. La voz de Lucía cambió. Más corta. Más afilada. Y empecé a sentirme pequeña. Aún así, me quedé. Esa noche nunca fue sobre la comida ni la música. Fue sobre el respeto. Y el respeto estaba a punto de ser puesto a prueba. Mi hijo estaba ahí. Su esposa estaba ahí. Y yo también estaba ahí. 3 personas. Un momento acercándose. En la siguiente parte, te contaré cómo unas pocas palabras descuidadas cambiaron el aire de la habitación. Como el silencio se volvió más pesado que el sonido.
y como un solo movimiento cruzó una línea que nunca podría volver a descruzarse. Quédate conmigo. Esta historia apenas comienza. La noche se mantuvo cálida. Demasiado cálida. Mientras el sol se ocultaba, las risas se hacían más fuertes en lugar de apagarse. Los platos se apilaban. La música se metía en cada rincón de la casa. Yo permanecí en mi silla. Cerca de la pared. Cerca de la puerta. Ahí es donde las mujeres mayores aprenden a colocarse. Sin estorbar. Sin pedir nada que pueda ser negado. Lucía se movía rápido de una habitación a otra. Sus tacones golpeaban el piso con fuerza. Su voz se elevaba por encima de la música, segura, decidida. Parecía ocupada. Importante. La observé desde donde estaba sentada. Y noté algo pequeño, pero constante. Cada vez que pasaba junto a mí, sus ojos se desviaban. Ni una sola vez preguntó. Isabel, ¿estás cómoda? Isabel, ¿necesitas algo? Mateo se quedó con sus primos. Riendo. Bebiendo. Se veía relajado. Feliz. Y durante muchos años, ver a mi hijo feliz había sido suficiente para mí. Esa noche, por primera vez, no lo fue. Después de un rato, me levanté despacio. Mis rodillas protestaron, como ahora suelen hacerlo. Caminé hacia la cocina. Solo por agua. Nada más. Lucía estaba allí, hablando con su hermana. Se reían. Esperé. En silencio. Cuando extendí la mano para tomar un vaso, Lucía se giró. Sus ojos bajaron a mi mano. Luego subieron a mi rostro. Suspiró. Ay, Isabel, dijo. Ese gabinete es para vasos limpios. Su voz fue cortante. Como si yo hubiera cruzado una línea. Me quedé inmóvil, vería a mi familia con claridad. Pero para entender ese momento, debes ver lo que pasó primero. La casa estaba llena. La música alta. Las risas cortantes. La familia de Lucía llenaba las habitaciones. Hermanas. Primos. Padres. Todos la abrazaban. Todos elogiaban su comida. Yo me quedé cerca de la pared. Sonriendo. Mateo besó mi mejilla. Hola, mamá. Y luego se fue. Ninguna silla ofrecida. Ninguna pregunta. Lucía pasó junto a mí. Su perfume fuerte. Su vestido ajustado. Asintió. Solo un gesto con la cabeza. Me dije otra vez. Mantén la calma, Isabel. No avergüences a tu hijo. Me senté en silencio. Observando. Escuchando. A medida que avanzaba la noche, la música se hacía más fuerte. Las bebidas corrían más rápido. La voz de Lucía cambió. Más corta. Más afilada. Y empecé a sentirme pequeña. Aún así, me quedé. Esa noche nunca fue sobre la comida ni la música. Fue sobre el respeto. Y el respeto estaba a punto de ser puesto a prueba. Mi hijo estaba ahí. Su esposa estaba ahí. Y yo también estaba ahí. 3 personas. Un momento acercándose. En la siguiente parte, te contaré cómo unas pocas palabras descuidadas cambiaron el aire de la habitación. Cómo el silencio se volvió más pesado que el sonido. Y como un solo movimiento cruzó una línea que nunca podría volver a descruzarse. Quédate conmigo. Esta historia apenas comienza. La noche se mantuvo cálida. Demasiado cálida. Mientras el sol se ocultaba,
Las risas se hacían más fuertes en lugar de apagarse. Los platos se apilaban. La música se metía en cada rincón de la casa. Yo permanecí en mi silla. Cerca de la pared. Cerca de la puerta. Ahí es donde las mujeres mayores aprenden a colocarse. Sin estorbar. Sin pedir nada que pueda ser negado. Lucía se movía rápido de una habitación a otra. Sus tacones golpeaban el piso con fuerza. Su voz se elevaba por encima de la música, segura, decidida. Parecía ocupada. Importante. La observé desde donde estaba sentada. Y noté algo pequeño, pero constante. Cada vez que pasaba junto a mí, sus ojos se desviaban. Ni una sola vez preguntó: Isabel, ¿estás cómoda? Isabel, ¿necesitas algo? Mateo se quedó con sus primos. Riendo. Bebiendo. Se veía relajado. Feliz. Y durante muchos años, ver a mi hijo feliz había sido suficiente para mí. Esa noche, por primera vez, no lo fue. Después de un rato, me levanté despacio. Mis rodillas protestaron, como ahora suelen hacerlo. Caminé hacia la cocina. Solo por agua. Nada más. Lucía estaba allí, hablando con su hermana. Se reían. Esperé. En silencio. Cuando extendí la mano para tomar un vaso, Lucía se giró. Sus ojos bajaron a mi mano. Luego subieron a mi rostro. Suspiró. Ay, Isabel, dijo. Ese gabinete es para vasos limpios. Su voz fue cortante. Como si yo hubiera cruzado una línea. Me quedé inmóvil, asentí. Claro, dije. Y me alejé. Antes de que pudiera ver lo que quedaba de mi rostro. Mientras avanzaba hacia la puerta. Algo dentro de mí se acomodó. No era enojo. No era odio. Era claridad. Supe, profundamente, que nunca volvería a explicar esto como si no importara. Pero primero, necesitaba irme. Nadie me detuvo. Nadie preguntó por qué me iba. Me puse los zapatos en silencio. La música me persiguió hasta la puerta. Afuera, el aire se sentía limpio. Fresco. Respiré hondo. Me senté en mi auto por un largo momento. Mis manos descansaban sobre el volante. Todavía no lloré. Esperé a estar sola. Las calles estaban vacías. Las luces de la calle pasaban como pensamientos lentos. Cada semáforo en rojo se sentía eterno. El cuero cabelludo aún me dolía. Pero el corazón dolía más profundo. Recordé a Mateo de niño. Corriendo hacia mí cuando se caía. Apretando mi mano con fuerza. ¿Cuándo dejó de protegerme? ¿O acaso nunca le enseñé cómo? Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave. Me apoyé en ella. Y por primera vez esa noche, me permití llorar. No fuerte. No dramáticamente. Solo en silencio. Y entonces entendí algo. Esa noche me había cambiado. En la siguiente parte, te contaré sobre las horas que siguieron. Los pensamientos que no me dejaron dormir. Y la llamada que casi hice. Pero no hice. Quédate conmigo. Porque los momentos silenciosos después del dolor son donde nacen las decisiones reales. Esa noche, el sueño no llegó. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo. La habitación estaba oscura. Demasiado silenciosa. Cada vez que cerraba los ojos, volvía. El tirón. El impacto. Y luego, el silencio. Me giré hacia un lado. Luego hacia el otro.
El cuero cabelludo seguía sensible. Pero el pecho se sentía más pesado con cada respiración. Una pregunta daba vueltas sin parar en mi mente. ¿De verdad fue tan grave? A las mujeres mayores se nos enseña a dudar de nosotras mismas. Nos dicen que somos sensibles. Que exageramos. Que recordamos mal las cosas. Así que traté de justificarla. Tal vez estaba abrumada. Tal vez no lo hizo a propósito. Tal vez pasó demasiado rápido. Pero muy dentro de mí, algo firme respondió. No se le agarra el cabello a alguien por accidente. Y no se guarda silencio por error. La mañana llegó en silencio. Una luz suave se coló por las cortinas. Me senté despacio. Mis huesos se sentían cansados, más viejos de lo normal. En el espejo del baño, levanté mi cabello. No había moretón. No había marca. Nada que pudiera señalar. Pero mis ojos se veían diferentes. Algo detrás de ellos había cambiado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. ¿Llegaste bien a casa? Miré la pantalla más tiempo del que debía. Eso era todo. No, ¿estás bien? No, lo siento. Solo, bien. Escribí con cuidado. Sí. Ya estoy en casa. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mis manos temblaban. Ese pequeño mensaje me dijo todo lo que necesitaba saber. Y me di cuenta de que estaba parada en una encrucijada silenciosa. Guardar silencio, y enseñarles que esto es aceptable. O hablar, y cambiar algo para siempre. Aún no había elegido. Pero alguien más decidió hablar primero. El teléfono sonó esa tarde. Lucía. Vi la pantalla encenderse. Por un momento, pensé en dejarlo sonar. Luego contesté. Hola. Su voz era suave. Medida. Isabel, dijo. Espero que no estés molesta por lo de anoche. No dije nada. Ya sabes cómo son las fiestas, continuó. Pueden ser estresantes. Aún así, me quedé en silencio. Ella soltó una pequeña risa. Tú entiendes, ¿verdad? Tragué saliva. Entiendo lo que pasó, dije con calma. La línea quedó en silencio. Luego su voz se enfrió. No quise decir nada con eso, dijo. Te acercaste demasiado. Cerré los ojos. Estaba parada donde tú me dijiste, respondí. Suspiró. No hagamos de esto algo que no es. Ahí estaba otra vez. La invitación a desaparecer. Algo dentro de mí se sentía agotado. No enojado. Terminado. No voy a gritar, dije. Pero no voy a fingir que no pasó. Su tono se endureció de inmediato. Bueno, Mateo no cree que sea un problema, dijo. Esas palabras golpearon más profundo que su mano jamás lo había hecho. La llamada terminó poco después. Sin despedida. Solo silencio. Me quedé sentada, sosteniendo el teléfono. Y entonces entendí. Esto ya no era solo sobre Lucía. Era sobre mi hijo. Y la decisión que estaba tomando. Aún así, no hice nada. Todavía no. Esa tarde limpié despacio. Limpié la mesa. Doblé la ropa. Movimientos simples. Mi mente recorrió cada momento en el que había elegido el silencio en lugar del conflicto. Con el padre de Mateo. Con los vecinos. Con la vida. Siempre había creído que la calma significaba fortaleza. Pero la calma no significa ser invisible. Y me tomó muchos años aprender la diferencia. Esperé que tocaran la puerta.
Esperé que Mateo apareciera. Que me mirara. Nunca lo hizo. La tarde pasó. Luego llegó la noche. Ni visita. Ni llamada. Me senté junto a la ventana mientras el cielo se oscurecía. Y por primera vez en mi vida, me sentí borrada. Cuando la noche volvió a caer, un pensamiento se repitió. Si ahora guardo silencio, les estoy enseñando cómo tratarme para siempre. La verdad de eso me asustó. Porque sabía que era cierta. Y en ese momento, algo se acomodó dentro de mí. Entré a mi habitación. Abrí un pequeño cajón. Dentro había un papel doblado con números de teléfono. Números antiguos. Importantes. Familia. Lo sostuve en mis manos por mucho tiempo. Mi corazón latía con firmeza. Esto no era venganza. No era enojo. Era respeto. No iba a gritar. No iba a acosar. Pero no iba a quedarme callada. Ya no. Solo que no esta noche. En la siguiente parte, te contaré sobre la llamada que casi hice. La que se quedó pesada en mi pecho hasta la mañana. ¿Y por qué esperar un día más? Cambió el rumbo de todo. Quédate conmigo. Porque a veces, esperar no es debilidad. Es preparación. Dormí con el papel debajo de la almohada esa noche. Suena extraño, lo sé. Pero me hizo sentir menos sola. Esos números no eran solo números. Eran voces. Recuerdos. Raíces. Todavía no llamé a nadie. Me dije. Duerme primero, Isabel. Decide en la mañana. El sueño llegó en pedazos. Cada vez que me quedaba dormida, veía el rostro de Mateo. No enojado. No cruel. Solo silencioso. Ese silencio dolía más que cualquier palabra dura. Me desperté temprano. La casa estaba en silencio. Hice café. Negro. Sin azúcar. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Mateo luchaba con la tarea y me hacía preguntas sobre el mundo. Rodeé la taza con ambas manos. El calor me ancló. Mi teléfono descansaba boca abajo sobre la mesa. No lo revisé. Ya lo sabía. No habría nada. Después del desayuno, me puse los zapatos. Simples. Cómodos. Salí a caminar. Las calles estaban tranquilas. Algunos vecinos saludaron. Les devolví el saludo. Ellos vieron a una mujer mayor disfrutando su mañana. No vieron el peso que llevaba. Caminé despacio. Respirando profundo. Me hice preguntas que había evitado durante años. ¿Fallé como madre? ¿Crié a un hijo que olvidó cómo proteger a la mujer que lo crió? ¿O simplemente la vida lo llevó demasiado lejos? No sabía la respuesta. Pero sabía una cosa con certeza. Yo merecía respeto. De cualquiera. Incluso de mi propio hijo. Al pasar por un pequeño parque, me senté en una banca y cerré los ojos. Y un pensamiento llegó, claro, sereno y final. Si ahora guarda silencio, este dolor volverá una y otra vez. Entonces entendí que esto no era solo sobre una noche. Era sobre el resto de mi vida. Cuando regresé a casa, tomé el teléfono. No llamé a Mateo. Todavía no. Llamé a la madre de Lucía. Se llama Rosa. Tiene unos años más que yo. Callada. Tradicional. Nunca fuimos cercanas. Pero compartíamos algo importante. Las dos criamos hijos.
El teléfono sonó 3 veces. Luego contestó. Hola. Rosa, dije con suavidad. Soy Isabel. Ella hizo una pausa. Sí, Isabel, ¿cómo estás? Estoy bien, respondí. ¿Y tú? Hablamos brevemente de cosas pequeñas, el clima, la salud. Luego respiré hondo. Hay algo que necesito decirte, dije. Su tono cambió de inmediato. Claro, respondió. Hablé despacio. No exageré. No acusé. Describí la noche exactamente como ocurrió. La fiesta. Las fotos. El momento en que tu hija me agarró del cabello. Le dije que Mateo estaba ahí. Y que no dijo nada. Cuando terminé, la línea quedó en silencio. Un silencio largo. Entonces Rosa habló. Isabel, dijo en voz baja. Lo siento mucho. Su voz sonaba pesada. Así no criamos a nuestra hija. Las lágrimas me ardieron detrás de los ojos. Pero me mantuve firme. No llamo para discutir, dije. Solo necesitaba que lo supieras. Ella exhaló lentamente. Gracias por decírmelo, dijo. Terminamos la llamada con calma. Pero yo sabía. Ya nada de esto era suave. Cuando la llamada terminó, mis manos temblaban. No por miedo. Por liberación. Por primera vez desde esa noche. Alguien había escuchado. Lo que no sabía entonces. Era hasta dónde llegarían esas palabras. Ni qué tan rápido regresarían a mí. El resto del día pasó despacio. Limpié. Preparé una comida sencilla. Traté de distraerme. Pero mis pensamientos regresaban una y otra vez. ¿Había cruzado una línea? A las mujeres de mi generación se nos enseña a mantener los asuntos familiares en privado. A proteger a los hijos. A proteger las apariencias. Pero la paz construida sobre el silencio no es paz. Es rendición. Esa noche, mi teléfono sonó. Mateo. Miré la pantalla por un momento. Luego contesté. Hola, mamá, dijo. Su voz sonaba insegura. Hola, hijo, respondí. Se aclaró la garganta. Lucía me dijo que llamaste a su mamá. Sí, dije. Una pausa. ¿Por qué? Preguntó. No enojado. Solo confundido. Elegí mis palabras con cuidado. Porque tú estabas ahí, dije. Y no dijiste nada. El silencio volvió entre nosotros. Luego habló. No quería empeorar las cosas. Cerré los ojos. ¿Peor para quién? Pregunté en voz baja. No tuvo respuesta. Esa pregunta sin respuesta se quedó pesada entre nosotros. Y en ese momento, entendí algo doloroso. Mi hijo estaba tratando de mantener la paz. Pero aún no entendía. ¿Quién era la paz que más importaba? Pronto, otros se lo recordarían. Déjame hablar con Lucía, dijo Mateo al final. Asentí, aunque él no podía verme. Tómate tu tiempo, respondí. Terminamos la llamada. Me quedé sentada un largo rato. No me sentía victoriosa. No me sentía aliviada. Sentía algo más profundo. Un cambio. Como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido, lo justo para que nunca pudiera pararme igual otra vez. Esa noche dormí mejor. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque por fin había hablado. No sabía cómo respondería Lucía. Ni qué decidiría Mateo. Pero una verdad era clara. La historia ya no estaba escondida.
En la siguiente parte, te contaré cómo reaccionó la familia de Lucía. Cómo una conversación se convirtió en muchas. Y cómo una tensión silenciosa empezó a crecer. De maneras que nunca esperé. Quédate conmigo. Porque una vez que la verdad se dice, no se queda contenida por mucho tiempo. El día siguiente comenzó en silencio. Demasiado silencio. El tipo de silencio que no se siente pacífico, sino expectante. Me desperté antes de que saliera el sol otra vez. Mi cuerpo ya estaba cansado. Como si supiera lo que el día me iba a exigir. Hice mi café. Me senté a la mesa. Y esperé. No sabía qué. Una llamada. Un mensaje. Una disculpa. O tal vez nada. A veces, nada es la respuesta más ruidosa. Cerca del mediodía, mi teléfono vibró. No era una llamada. Era un mensaje. De Rosa. Isabel, necesitamos hablar. Por favor. Mi corazón se apretó, no por miedo, sino porque sabía que esto ya no era privado. Respondí con cuidado. Claro. Llamó unos minutos después. Su voz era diferente ahora. Sin suavidad. Firme. Segura. Hablé con mi esposo, dijo. Y con el padre de Lucía. Escuché. No están contentos, continuó. Para nada contentos. Cerré los ojos. Nunca quise causar problemas, dije. Lo sé, respondió Rosa. Pero esto ya es un problema. Hizo una pausa. Uno serio. Rosa me dijo que después de nuestra llamada, confrontó a Lucía. No con gritos. No con enojo. Con la verdad. Lucía lo negó primero. Luego dijo que era exagerado. Luego dijo que yo era sensible. Rosa no aceptó eso. Admitió que te jaló el cabello, dijo Rosa. Pero dijo que estabas en su camino. Un dolor sordo se extendió por mi pecho. Rosa continuó. Eso no es una excusa. No dije nada. No hacía falta. Alguien más finalmente estaba diciendo las palabras por mí. Cuando Rosa dijo eso, sentí algo inesperado. No alivio. No satisfacción. Validación. Alguien más lo había nombrado. Y una vez que algo se nombra, no se queda contenido. Esa tarde, Rosa llamó de nuevo. Vamos a tener una reunión familiar esta noche, dijo. Mi estómago se tensó. Yo estaré ahí, continuó. Lucía estará ahí. Y su padre también. Ella dudó. Mateo ha sido invitado. Guardé silencio. Luego preguntó con cuidado. ¿Estarías dispuesta a venir? La pregunta me sorprendió. Yo. Dentro del espacio familiar de ellos. No quiero conflicto, dije. Rosa respondió sin dudar. Esto no es conflicto. Esto es responsabilidad. Esa palabra se quedó conmigo mucho después de que la llamada terminó. Antes de que pudiera decidir, mi teléfono volvió a sonar. Mateo. Su voz sonaba tensa, casi sin aliento. Mamá, necesitamos hablar. Sí, dije. Lucía está muy alterada, comenzó. Siente que fuiste a sus espaldas. Cerré los ojos. Fui con su madre, dije con calma. Porque tú no me protegiste. Silencio. Luego dijo en voz baja. No sabía qué hacer. Una tristeza profunda se instaló en mí. Lo sé, respondí. Pero no hacer nada también es una decisión.
No discutió. Ese silencio me lo dijo todo. Cuando terminó la llamada, entendí algo con claridad. Esto no se trataba de una sola noche. Se trataba de patrones. De quien tiene permitido hablar. Y de quien se espera que se quede en silencio. Y esta noche, esos patrones serían visibles. Me senté sola durante mucho tiempo. Miré las fotografías en la pared. Mateo de niño. Mateo creciendo. Toqué un marco con suavidad. Hice lo mejor que pude, susurré. Entonces tomé mi decisión. Iría a la reunión. No para defenderme. No para atacar a nadie. Sino para mantenerme firme. Por mí. Y quizá, para mostrarle a mi hijo cómo se ve estar de pie. Me vestí de manera sencilla. Sin joyas. Sin maquillaje. Solo ropa limpia. Zapatos cómodos. Me cepillé el cabello despacio. Esta vez, mis manos estaban firmes. Me miré al espejo. No soy débil, dije en voz alta. Escucharlo lo hizo real. Cuando cerré la puerta y caminé hacia mi auto. Una calma extraña se posó sobre mí. La calma que llega justo antes de que la verdad se diga en voz alta. No sabía cómo reaccionaría Lucía. Ni qué elegiría Mateo. Pero sabía esto. Cuando los mayores hablan, las cosas se mueven. Y esta noche, los mayores estaban listos para hablar. La casa de los padres de Lucía estaba tranquila cuando llegué. Luces encendidas. Cortinas cerradas. Rosa abrió la puerta y me abrazó. Un abrazo real. Firme. Cálido. Me alegra que hayas venido, dijo. Dentro, el aire se sentía pesado. Lucía estaba sentada. Con los brazos cruzados. El rostro tenso. Su padre estaba sentado erguido, en silencio. Mateo estaba de pie junto a la ventana. Me miró. Nuestras miradas se encontraron. Por primera vez desde la fiesta. No parecía confundido. Parecía avergonzado. Nadie habló. El silencio presionaba contra nosotros. Entonces el padre de Lucía se aclaró la garganta. Estamos aquí para hablar de respeto, dijo. Mi corazón latía despacio. Firme. En la siguiente parte, te contaré qué se dijo en esa habitación. ¿Quién pidió disculpas? ¿Quién se resistió? Y cómo suena la verdad. Cuando ya no puede ser negada. Quédate conmigo. Porque los momentos más difíciles a menudo llegan justo antes de que comience la sanación. La habitación se sintió más pequeña una vez que la palabra fue dicha. Respeto. El padre de Lucía se inclinó hacia adelante en su silla. Las manos apoyadas en las rodillas. Quietas. Firmes. Estamos aquí porque ocurrió algo serio, dijo. Y no lo vamos a ignorar. Nadie lo interrumpió. Lucía miraba al suelo. La mandíbula tensa. Mateo seguía junto a la ventana. No se sentó. No habló. Rosa me miró primero. Sus ojos eran amables. Firmes. Isabel, dijo con suavidad. Por favor, cuéntanos qué pasó. Con tus propias palabras. Sentí la garganta seca. Respiré despacio. Y hablé. Llegué a la fiesta contenta, dije. Llevaba un vestido azul. Quería celebrar a la familia. Mi voz me sorprendió. Era calmada. Pareja. No discutí con nadie. No levanté la voz.
Miré a Lucía brevemente. Luego aparté la mirada. Cuando fue momento de las fotos, di un paso al frente, continué. Y me jaló el cabello. Pausé. Fuerte. Nadie se movió. Me dijeron que no arruinara el momento, dije. Y luego se actuó como si nada hubiera pasado. Mi pecho se apretó. Mi hijo estaba ahí, añadí. Y no dijo nada. Me detuve. No había nada más que explicar. Mientras mis palabras se asentaban en la habitación. Sentí algo cambiar dentro de mí. No porque me creyeran, sino porque ya no necesitaba permiso para creerme a mí misma. Entonces, alguien más habló. Lucía levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban húmedos. Su voz firme, controlada. No quise lastimar a nadie, dijo. Todo estaba caótico. Había gente por todas partes. Su padre levantó una mano. ¿Le jalaste el cabello?, preguntó. Lucía dudó. Luego asintió una vez. Sí, dijo. Pero. Su padre la detuvo con una sola palabra. Basta. La habitación se congeló. No hay pero, después de eso, dijo con calma. No se toca a una persona mayor. Nunca. Lucía parecía atónita. Rosa se inclinó hacia adelante. Lucía, preguntó en voz baja. ¿Por qué no te disculpaste? Lucía tragó saliva. No pensé que fuera tan grave, dijo. Esa frase explicó más que cualquier otra cosa. El padre de Lucía se volvió hacia Mateo. ¿Y tú?, dijo. Tú estabas ahí. Mateo se tensó. Sí, señor. ¿Por qué no hablaste? Mateo me miró. Luego miró a Lucía. Luego al suelo. No quería empeorar las cosas, dijo. Las mismas palabras otra vez. El padre de Lucía asintió despacio. Cuando se falta al respeto a tu madre, dijo. El silencio no protege la paz. La destruye. Los hombros de Mateo cayeron. Ese fue el momento en que realmente lo escuchó. El equilibrio en la habitación cambió entonces. Esto ya no se trataba de un solo incidente. Se trataba de valores. De lo que se tolera. Y de lo que se corrige. Y las lecciones dichas por los mayores. No se desvanecen fácilmente. El padre de Lucía se puso de pie. Su voz nunca se elevó. En nuestra familia, dijo. No levantamos la mano contra los mayores. Y no lo justificamos. Se volvió hacia Lucía. Te vas a disculpar, dijo. No porque te lo ordenen, sino porque es lo correcto. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Se levantó despacio. Caminó hacia mí. Lo siento, dijo en voz baja. Crucé una línea. Respiró hondo. No debí tocarte. Y debí disculparme de inmediato. Asentí. Gracias, dije. No la abracé. No suavicé el momento. Lo acepté. Mateo dio un paso al frente. Ahora sí me miraba de frente. Mamá, dijo. Te fallé. Su voz se quebró. Tenía miedo al conflicto, no me sentía victoriosa. Me sentía vista. Pero también sabía algo más. La parte más difícil aún estaba por venir. En la siguiente parte, les contaré sobre la reunión que la familia de Lucía planeó. Sobre pararse frente a muchas miradas. Y sobre lo que significa recibir una disculpa en público. Quédate conmigo. Porque a veces, la sanación necesita testigos.
La invitación llegó 2 días después. No fue una tarjeta. No fue un mensaje. Fue una llamada telefónica. El padre de Lucía me llamó personalmente. Isabel, dijo. Vamos a reunir a la familia este domingo. Escuché sin hablar. Todos estarán allí, continuó. Nuestros familiares. Amigos. Ancianos. Mi pecho se tensó. Tenemos que abordar lo que pasó, dijo. Como corresponde. Entendí de inmediato lo que eso significaba. Palabras públicas. Memoria pública. Consecuencias públicas. Tomé una respiración lenta. Si usted cree que es lo correcto, dije. Entonces iré. Me dio las gracias. Cuando terminó la llamada, me quedé muy quieta. Esto ya no era privado. Los días antes del domingo pasaron lentamente. Los vecinos saludaban. La vida seguía. Pero dentro de mí, todo se sentía en pausa. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento. ¿Y si esto se vuelve en mi contra? Mateo vino una vez. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Con las manos entrelazadas. Debí haberlo hecho mejor, dijo. Lo miré con atención. Sí, respondí. Sin enojo. Sin consuelo. Solo verdad. Lucía no vino. No llamó. No la busqué. El respeto no se pide. Se demuestra. A medida que el domingo se acercaba. Un miedo silencioso me seguía. ¿Y si la gente me miraba con duda? ¿Y si pensaban que exageraba? Defenderse públicamente siempre conlleva un riesgo. Pero sabía esto. Prefería estar incómoda en la verdad que cómoda en el silencio. El domingo por la mañana llegó claro y brillante. Me vestí despacio. Con cuidado. Ropa sencilla. Sin joyas. Me cepillé el cabello con suavidad. Esta vez, no vi fragilidad. Vi historia. Vi dignidad. Mateo manejó. El camino estaba tranquilo. No tenso. Solo cargado de pensamientos. Cuando llegamos. La calle estaba llena de autos. Muchas voces adentro. Demasiadas. En el momento en que entré. Lo sentí. Las conversaciones se ralentizaron. No se detuvieron. Solo se suavizaron. Las miradas se giraron. Algunas sonrieron. Otras me observaron. Lucía estaba cerca del centro de la sala. Junto a sus padres. Sus hombros estaban tensos. Nuestros ojos se encontraron por medio segundo. Luego bajó la mirada. El padre de Lucía se aclaró la garganta. Gracias a todos por venir, dijo. Estamos aquí para hablar de familia, respeto y responsabilidad. La sala quedó en silencio. Me quedé a un lado. Erguida. Mientras el silencio se asentaba. Sentí el peso de muchas opiniones. Esto no era sobre vergüenza. Era sobre trazar un límite. Y los límites, cuando se trazan en público, lo cambian todo. El padre de Lucía se volvió hacia ella. Ella dudó antes de dar un paso al frente. Sus manos temblaban ligeramente. Tomó aire. Debo una disculpa, dijo. La sala quedó inmóvil. Ah, Isabel. Ahora me miraba directamente. En la fiesta, continuó. Le falté al respeto. Se escucharon algunas respiraciones bruscas. Le jalé el cabello. Las palabras cayeron con peso. Algunas personas se movieron incómodas. Alguien susurró.
Estuvo mal, dijo. Y asumo toda la responsabilidad. Su voz se quebró. Le pido disculpas a ella, continuó. Y a esta familia. Por lo que hice. Bajó la cabeza. Todo dentro de mí se movió al mismo tiempo. Dolor. Alivio. Liberación. No orgullo. Claridad. Lucía volvió a mirarme. Lo siento de verdad, dijo. Di un paso al frente, solo lo suficiente para que me oyeran. Acepto tu disculpa, dije. Mi voz no tembló. La sala permaneció en silencio. Luego habló la madre de Lucía. Le agradecemos a Isabel, dijo, por permitir que esta familia se corrija a sí misma. Mi garganta se cerró. Parpadeé lentamente. Podrías pensar que ese momento lo arregló todo. Pero las disculpas públicas no borran la memoria. La revelan. Y lo que la gente hace después de la disculpa importa más que las palabras mismas. Algunas personas asintieron. Otras se veían incómodas. Algunos se acercaron en silencio. Manos tocaron las mías. Disculpas suaves, susurradas. Mateo estaba ahora a mi lado. Cerca. Lucía permaneció quieta. No pequeña. Consciente. Cuando la gente empezó a irse, Lucía se acercó a mí una vez más. Gracias por venir, dijo. Asentí. Gracias por hablar, respondí. Sin abrazo. Sin promesas. El tiempo decidiría lo demás. De camino a casa. Mateo sostenía el volante con fuerza. Aprendí algo hoy, dijo. Lo miré. Eso espero, respondí. Asintió. Yo también. En la siguiente parte, les contaré qué cambió después de ese día. No en palabras, sino en acciones. Porque el respeto no regresa de golpe. Regresa lentamente. Y el perdón es un camino, no un momento. Quédate conmigo. La vida no cambió de la noche a la mañana. No hubo grandes discursos después de ese domingo. No hubo promesas grabadas en piedra. Solo pequeños movimientos. Cambios. Silenciosos. Y a veces, esos son los que más importan. La semana después de la reunión se sintió diferente. No más ligera. Solo más clara. Mateo llamaba cada mañana. No llamadas largas. Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes hoy? Palabras simples, pero cargadas de significado. Lucía se mantuvo en silencio. Sin mensajes. Sin llamadas. No las esperaba. La sanación necesita espacio. Y la verdad también. Una tarde, Mateo vino sin avisar. Trajo víveres. Los colocó con cuidado sobre el mostrador de la cocina. Recordé que te gusta esta marca, dijo. Sonreí suavemente. Sí, respondí. Cocinamos juntos. Como antes. El silencio entre nosotros se sentía distinto ahora. No evasión. Reflexión. Mientras estábamos lado a lado en esa cocina, me di cuenta de algo silencioso pero poderoso. El respeto no siempre llega con palabras. A veces, llega con presencia. Y podía sentirlo regresar. 2 semanas después, Lucía vino con Mateo. Se paró en mi puerta. Con las manos juntas. Se veía nerviosa. Espero que esté bien que haya venido, dijo. Lo está, respondí. No entró hasta que la invité. Esa pequeña pausa importó.
Adentro, se sentó erguida. Con cuidado. Quería disculparme otra vez, dijo ella. No porque mis padres me lo pidieron, sino porque ahora lo entiendo. Escuché. Cuando no dijiste nada en la reunión, continuó. Pensé que tenía poder. Hizo una pausa. Pero estaba equivocada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le falté al respeto, dijo. Asentí lentamente. Acepto tu disculpa, respondí. Pero el respeto debe continuar. Asintió. Lo sé, dijo. Eso fue suficiente por ese día. Cuando Lucía se fue esa tarde, sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Todavía no era perdón, pero sí posibilidad. Y a veces, la posibilidad es el primer paso hacia la paz. Ahora observaba a Mateo con más atención. No con sospecha. Con conciencia. Cuando Lucía me interrumpía, él decía con suavidad. Déjala terminar. Cuando se hacían planes, preguntaba. ¿Qué le funciona a mamá? Estaba aprendiendo. Tarde. Pero aprendiendo. Una tarde, Mateo se quedó hasta tarde. Nos sentamos en el porche. El aire fresco. Mamá, dijo. Tenía miedo de perder mi matrimonio. Asentí. Lo entiendo, dije. Pero casi te pierdo a ti, añadió. Esa frase se quedó conmigo. No quiero volver a elegir el silencio, dijo. Lo miré. Entonces no lo hagas, respondí. Una verdad simple. No hacía falta un sermón. Cuando el sol se ocultó esa tarde, me di cuenta de algo importante. Esta historia nunca fue sobre control. Fue sobre valentía. La valentía de hablar. Y la valentía de escuchar. Y no todos la encuentran al mismo tiempo. El perdón no llegó de golpe. Llegó en partes. Un tono respetuoso. Una pregunta hecha con cuidado. Una disculpa sin excusas. Me permití perdonar despacio. Porque el perdón apresurado no es real. Y la sanación verdadera no se puede forzar. Aprendí que la edad no nos vuelve invisibles. Solo el silencio lo hace. Aprendí que los hijos pueden olvidar. Pero también pueden recordar. Y aprendí que alzar la voz no rompe a las familias. El silencio sí. Con el paso de las semanas, la vida encontró un nuevo ritmo. No perfecto, pero honesto. Y supe que la historia estaba casi completa. En la parte final, les contaré qué es lo que llevo conmigo ahora. La lección que espero que ustedes también lleven. Y por qué la dignidad es algo que debemos proteger a cualquier edad. Quédate conmigo. Porque el final de esta historia no trata sobre el dolor. Trata sobre la paz. Estoy sentada junto a mi ventana mientras te cuento esto. La luz de la tarde es suave. Gentil. Mis manos descansan sobre mi regazo. Firmes ahora. La vida tiene una manera de desacelerarse cuando las lecciones se aprenden. No perfectamente. Pero con honestidad. Esta no es una historia con fuegos artificiales al final. Es una historia con comprensión silenciosa. Y a veces, eso es mejor. Mateo me visita seguido. No por obligación. Por cuidado. Escucha más. Pregunta antes de decidir. A veces todavía duda. Los viejos hábitos no desaparecen de un día para otro. Pero cuando hablo ahora, me escucha. Y eso importa. Lucía y yo no somos amigas cercanas. Y eso está bien. El respeto no siempre se convierte en cercanía.
A veces se convierte en distancia con dignidad. Cuando nos visita, me saluda como corresponde. Pregunta cómo estoy. Espera a que yo me siente primero. Cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas dicen grandes verdades. Si estás escuchando esto y te preguntas si vale la pena alzar la voz, déjame decirte algo en voz baja. La paz que cuesta tu dignidad no es paz. Es miedo. Y el miedo crece cuando se alimenta del silencio. Durante muchos años, creí que ser tranquila significaba estar callada. Creí que el amor significaba aguantar. Creí que los mayores no debían quejarse. Esas creencias me mantuvieron educada. También me mantuvieron pequeña. No me arrepiento de mi paciencia. Pero ya no lo adoro. Hay una diferencia. Esa llamada que hice no destruyó a mi familia. La corrigió. Le recordó a todos que el respeto tiene límites. Y los límites protegen el amor. No al revés. Si recuerdas solo una cosa de mi historia, recuerda esto. Puedes ser suave. Y aún así ser firme. Puedes ser amable. Y aún así decir que no. Puedes amar profundamente. Y aún así exigir respeto. Mateo una vez me preguntó: ¿por qué no me dijiste antes cómo te sentías? Respondí con honestidad. Porque pensé que ya lo sabías. Ambos aprendimos algo ese día. El amor necesita claridad. No suposiciones. Si te unes a una familia, te unes a sus raíces. Los mayores no son obstáculos. Son puentes. Trátalos con delicadeza. Un día estarás donde ellos están ahora. Y si eres una persona mayor que me escucha, sintiéndose invisible, sintiéndose ignorada, sintiéndose cansada, por favor, escúchame. Tu voz todavía importa. Tu dignidad todavía importa. Tú todavía importas. Ahora llevo paz conmigo. No una paz perfecta, pero una paz honesta. Ya no me siento cerca de la pared. Elijo mi lugar. Y cuando hablo, no me disculpo por hacerlo. Si alguna vez alguien tira de tu cabello, de tu espíritu, de tu valor, y espera silencio a cambio, recuerda la historia de esta anciana. El silencio es una elección. Y el valor también. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por darle a mi voz un espacio en tu corazón. Si esta historia te tocó, por favor suscríbete a Voices of Auntie Mae. Dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Y si tienes tu propia historia, compártela. No estás solo. Soy la abuela Isabel. Y esta fue mi verdad.